En esta hora, Dios, pedimos que tú nos hables, que hables a nuestras vidas. Señor, en esta hora que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Señor, no podemos callar, no podemos callarnos y hablar de ti. Queremos, oh Dios, cada día, con nuestra vida, con nuestro ser, que te glorifiquemos. Padre, en esta hora recibe, oh Dios, nuestra gratitud, pero también nosotros nos preparamos para escuchar tu palabra. Queremos que tú hables a nuestras vidas y que obres conforme a tu propósito. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. El Señor puede tomar su lugar. Gloria a Dios. En estos días pasados hubo un temblor, ¿verdad? ¿Y cuántos escucharon la alarma antes de que comenzara a temblar? Ajá. ¿Sí escucharon las alarmas? Sí. Ok. Nosotros escuchamos esas alarmas. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué sirven? Para alertarnos de algo, ¿verdad? De hecho, antes, como una hora, media hora antes, hubo un simulacro, ¿verdad? ¿Alguno participó en el simulacro en sus trabajos o algo? Sí. Bueno, ¿ese simulacro era la realidad? No, ¿verdad? Y lo traigo ahorita, lo recuerdo porque es curioso, ¿no? Que 2 ocasiones después del simulacro viene uno que es realidad. Pero a lo que voy es que el simulacro nos mostraba algo que podía suceder, pero que fue real. El simulacro no era la realidad, pero después, a los pocos minutos, sí fue la realidad. Y hay señalamientos, ¿no? Por ejemplo, usted puede ver allá que dice ruta de evacuación, y usted puede a lo mejor ver un letrero que dice salida y le marca algo, ¿verdad? Le está marcando algo, pero no es la realidad. ¿Para qué sirven esos señalamientos? Pues para señalar, ¿verdad? Valga la redundancia. Nos están señalando algo. Imagínese usted ahí en la pared y dice salida, y que alguien vaya y dice, ahí dice salida, entonces va y se choca contra la pared una vez y después otra vez y otra vez. ¿Usted qué pensaría de esa persona? Bueno, no diga lo que pensaría de esa persona, ¿no? Nada más piénselo. ¿Por qué? ¿Por qué? Diría, a lo mejor esta persona no está actuando correctamente. Porque esa únicamente es una señal, ¿verdad? No es la salida. O si es la salida, el letrero es la salida. Y si una persona se choca una vez ahí y después otra vez y después otra vez, bueno. ¿Por qué digo esto? En Hechos capítulo 3 y capítulo 4 nos va a estar hablando de algo. Y comienza el capítulo 3 con una señal, ¿verdad? A ver, vaya ahí a Hechos capítulo 3. Nos va a mostrar la sanidad de un cojo. Y eso es una señal. O sea, no es el fin de la historia que nos va a contar el escritor de Hechos. Lucas, en este caso, es el que escribe Hechos. Pero entonces, vamos a ver, del versículo 1 al versículo 10 nos habla de esta sanidad. Y se los voy a parafrasear un poco. Sabemos que Pedro y Juan iban al templo, subían, dice, al templo a orar. Había una hora de oración, entonces ellos iban al templo a orar y se encuentran en una puerta del templo a un hombre cojo que está pidiendo dinero. Entonces, ¿qué esperaría este cojo? Pues que le dieran dinero, ¿verdad? Ajá. Pero Pedro y Juan no le dan dinero.
¿Qué dice? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y entonces el cojo se levanta, lo toma Pedro de la mano, lo levanta y comienza a andar. Entonces vamos a ver primero, así rápidamente, ¿cuál es el propósito entonces de un milagro? ¿Cuál es el propósito de una señal? El milagro no es el fin. Un milagro no es el fin. El propósito, en este caso, de esta historia, del capítulo 3, verso 1 al 10, la sanidad de este hombre cojo. ¿Cuál sería el propósito? ¿Que este hombre sanara? ¿Ese sería el fin? ¿Que este hombre pudiera caminar y que después pudiera ir a trabajar? O en este caso que pudiera estar saltando de gozo. A lo mejor podemos pensar, bueno, el fin es de que él tenga una vida normal como todos los demás, que pueda hacer sus labores. ¿Eso sería el fin de ese milagro? No. Este hombre ya tenía, dice en el verso 22 que leímos al comienzo del servicio, un hombre que tenía más de 40 años. En otras versiones dice que ya con esa enfermedad eran más de 40 años que tenía esa enfermedad. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Si pensamos que este hombre ya tenía más de 40 años con esa enfermedad, seguramente en el tiempo de Jesús, ese hombre estaba ahí pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que pasa esa historia, tenía poco tiempo que habían crucificado a Jesús. Tal vez pocos meses. Un escritor dice que tendrían unos 3 meses que había muerto Jesús. Entonces este hombre tenía ¿cuánto? 40 años. Y si siempre iba a pedir limosna en el templo, entonces seguramente estuvo ahí cuando Jesús visitó el templo. Si el propósito hubiera sido nada más sanarlo, pues a lo mejor Jesús lo hubiera sanado. Pero no lo hizo, ¿verdad? Bueno, no lo hizo hasta este momento. Porque finalmente Jesús lo sana, ¿no? Pero a lo que voy es de que incluso cuando Jesús va, recuerda cuando estaba el estanque y que estaban los enfermos y cuando se movía el agua, bajaba un ángel y el primero que se metía quedaba sano y entonces estaba ahí ese paralítico que no podía ni moverse y Jesús lo sana. Pero piense usted, ¿cuántos enfermos habría ahí alrededor del estanque? Muchos. Pero el escritor, o bueno, Jesús y el escritor mencionan a este hombre que sanó. Seguramente muchos no sanaron. Jesús sanó a muchos. En unas ocasiones dice que sanó a todos. Pero muchos otros no sanaron. ¿Por qué? Vemos este caso. Seguía enfermo. Entonces, esta señal y las señales que hizo Jesús estaban indicando algo, como un señalamiento. Ahí dice ruta de evacuación. Ahí donde está pegado no es la ruta. Nos está indicando hacia dónde debemos salir. Un letrero que dice salida, el letrero no es la salida, nos indica hacia dónde debemos salir. Un milagro no es el fin. Nos van a mostrar y nos van a indicar hacia algo. Entonces, esta señal que hacen los apóstoles, bueno, Dios a través de los apóstoles nos van a señalar algo. Les van a indicar algo a los que están ahí. ¿Qué es? Que la predicación de los apóstoles, lo que ellos iban a hablar, era verdadero. ¿Sí? Que el mensaje que ellos traían, venía de Dios. Es lo que estaba mostrando este milagro. ¿Sí? Entonces, si lo que está mostrando este milagro es que la predicación de ellos es verdadera, viene de Dios, entonces ¿en qué debemos poner la atención? ¿En el milagro o lo que nos está mostrando la señal? Nos está diciendo lo que les van a predicar, lo que ellos traen, ese mensaje que ellos traen, es
la verdad. Entonces ahora veamos la predicación. ¿Sí? Vamos a la predicación de los apóstoles. Volvamos un momento en nuestra mente a esta ilustración de la señal. Imagínense entonces esta persona que le dije que está en medio de un sismo. Entonces, como ve que está ahí el letrero, va y se choca una vez y otra vez y otra vez, porque ahí dice salida. ¿Sí? Esa persona actuaría de una manera ilógica, por no decir otra cosa, ¿verdad? Ajá. Ahora, en muchas ocasiones nos comportamos nosotros de esta manera. ¿Por qué? Dios hace una señal y vamos y nos chocamos con la señal una y otra vez y no vemos hacia dónde está apuntando. Pongo un ejemplo rápidamente. ¿Dios ha hecho milagros de sanidad? Claro que sí, claro que sí. ¿Lo hemos visto? Lo hemos visto. Y tal vez hasta lo hemos experimentado en nuestro cuerpo. Pero hay personas que se quedan con esa señal viviendo toda su vida, chocando una y otra vez con esa señal y no avanzan hacia donde les mandaba o hacia donde apuntaba esa señal. Entonces está como esta persona que quiere salir por el letrero que dice salida y no es la salida. Ajá. Fíjese. ¿Por qué le digo esto? Usted, ¿qué haría con una persona que Dios lo sanó milagrosamente? A lo mejor usted le dice a esta persona, quiero llevarte al templo. ¿Sí? Y a lo mejor usted quiere que pase esta persona aquí y dé su testimonio, pero porque lo obró Dios de una manera milagrosa. ¿Sí? Y nosotros hemos visto personas que se han curado de cáncer, que Dios los ha sanado de cáncer, personas que están desahuciadas de cáncer y que Dios los sana de un día para otro. Lo hemos visto. Pero a lo mejor usted dice, voy a traer a esa persona que pase aquí media hora, 40 minutos, una hora, diciendo cómo Dios lo sanó, todo su sufrimiento, todo lo que pasó, como lo que le dijeron los doctores, y que pase aquí hablando de toda su experiencia. Que lo hemos visto, ¿no? Lo hemos escuchado que lo hacen así. ¿Sí? Pero además, no solamente eso, queremos que Dios actúe de la misma manera en la vida de todos los demás, de alguien más. Si Dios lo hizo conmigo, también lo debe hacer contigo. ¿Dios ha sanado a muchas personas de cáncer? ¿Sí? ¿Pero Dios no ha sanado a muchas personas con cáncer? También. Queremos forzar a Dios a que obre de la misma manera. Y queremos decir, no, es que Dios me sanó, entonces Dios te debe sanar. Dios me dio esto, entonces a ti también te lo debe dar. Solo hay algo que Dios nos ha prometido y que eso sí nos lo ha dado a nosotros y se lo quiere dar a los demás, que es la salvación. Lo demás son solamente señales que Dios hace. Entonces, si actuamos de esta manera, ¿no estaríamos actuando como esta persona y chocándonos una y otra vez con esa señal? ¿Cuál fue la predicación de los apóstoles? ¿Cuál fue la predicación de los apóstoles? ¿Sí? Imagínense, aquí está Pedro, aquí está Juan, y del versículo 11 dice que se juntó un montón de gente. En el capítulo 3, verso 11, se juntó mucha gente para ver el milagro que había acontecido. Están viendo ahí al que era cojo antes y que pedía limosna en la puerta, ahora lo están viendo que camina y que salta y que da gloria a Dios. ¿Qué hubiera hecho Pedro? Poner ahí al cojo a predicar y decirles, mira diles cómo sufriste y lo que Dios ha hecho por ti. No. ¿Cuál fue la predicación? ¿Cuál fue el centro de la predicación de los apóstoles? Jesucristo. Su vida. O sea, lo que Él hizo en la tierra. Pero su muerte, su resurrección y
y su exaltación. Vamos ahí un poquito antes, en el capítulo 2, verso 22. Cuando el día del Pentecostés desciende el Espíritu Santo, fíjese lo que dice en el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿De qué va a hablar Pedro? De la muerte de Jesús. Él en vida, dice, hizo muchos milagros, señales, pero ustedes ¿qué hicieron? Lo mataron. Después en el capítulo 3, verso 13, en el pasaje que estábamos, también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y prendisteis y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Y qué dice que hicieron? Y matasteis al autor de la vida. Esto les está diciendo a la gente que se había reunido. Después, ¿qué hacen los líderes religiosos? Los encarcelan, los dejan ahí toda la noche. Al siguiente día los traen y les están haciendo un juicio. Y fíjese en el verso 9. Ahora a los líderes religiosos: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y después dice: no nos interesa cómo haya sido sanado, pero lo que nos interesa es el verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lo primero que hacen es que mostrar quién es el que hace la obra y la muerte de Jesús. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la muerte? Aquí en esos pasajes que acabamos de leer, en el capítulo 2, ¿a quiénes estaba hablando? ¿Recuerda a quiénes hablaba en el capítulo 2? A todos los que se habían reunido, ¿sí?, para la fiesta del Pentecostés. ¿De dónde venían? De muchos lugares. De todas las partes habían venido, hacían esa peregrinación y llegaron a Jerusalén. Entonces les está hablando a mucha gente. Después en el capítulo 3 les está hablando a los que llegaban al templo. Y después en el capítulo 4 les está hablando a los líderes religiosos. Entonces la pregunta sería: ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Quiénes lo mataron? ¿Todos los israelitas? ¿Los judíos? ¿Los líderes religiosos? ¿El Sanedrín? ¿Cierto o no cierto? Según estos pasajes, cierto. Ahora yo le pregunto: ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Por mí, por usted, ¿cierto? Ahora vuelvo a preguntar: entonces, ¿quién mató a Cristo? ¿Los judíos? ¿Por qué digo esto? Recuerdo un canto que cantaba Sergio Moreno, hablando de el sufrimiento de Cristo, y decía: en mi sueño yo vi que te azotaban. ¿Recuerda ese canto? ¿Alguien se acuerda? Y corrí, Señor, a defenderte. Estaba soñando y veía que azotaban a Cristo, y entonces yo corrí a defenderte. Y recuerda que dice: el verdugo, que pensaba que era otro, ¿qué dice? Al ver su cara, ¿qué vi? Yo vi mi rostro. Tú y yo, por ti y por mí murió Cristo. Y ciertamente en ese momento los judíos estaban matando a Jesús. Pero hubiera sido diferente si nosotros hubiéramos estado ahí.
¿nosotros hubiéramos corrido a defenderlo? No. Por eso, ¿quién mató a Cristo? Tus pecados, mis pecados. ¿Sí? Por eso Pedro pone énfasis en la muerte y les está diciendo: ustedes mataron a Cristo. La muerte de Cristo fue ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Era necesario para el perdón de nuestros pecados. Pero no se queda en la muerte. Después regresamos al capítulo 2, en el verso 30. Después de que les dijo Pedro cómo murió Cristo, ahora en el 2, capítulo 30, dice, y después de decir un salmo del que habla David acerca de la resurrección de Cristo, dice el verso 30, hablando de David: pero siendo profeta, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló ¿de qué? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el capítulo 3, verso 15, ya leímos y dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, ¿qué dice? Ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Si le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, después de hablar de la muerte, en el capítulo 4, también en el verso 10, del Sanedrín, también en la segunda parte del verso 10 dice: a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Entonces, el centro de la predicación era la muerte, la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Ya vimos la muerte, ¿por qué? Para perdón de nuestros pecados. Por nosotros murió. Ahora la resurrección, ¿por qué pone énfasis en esto? Porque nos va a hablar de la nueva vida en Cristo, de la nueva vida que tenemos en Él. Y esa resurrección también es una evidencia de algo, hermano. Es una evidencia de que Dios aceptó su sacrificio. Si Él hubiera quedado muerto, Dios no hubiera aceptado ese sacrificio de Cristo. Pero al salir con vida, como cuando, ¿se acuerda el sacerdote que entraba al lugar santísimo? ¿Qué pasaba si Dios no aceptaba ese sacrificio? ¿Qué pasaba si el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con pecado? Moría. Pero cuando salía con vida, todo el pueblo estaba viendo cuando entraba el sumo sacerdote y veían que salía con vida. ¿Qué decía el pueblo? Dios aceptó ese sacrificio para perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando Cristo entrega su vida, entra al lugar santísimo llevando su propia sangre y sale con vida, ¿qué está diciendo? Dios aceptó ese sacrificio y ahora nuestros pecados son perdonados. Es una muestra de que su muerte satisfizo toda la deuda que teníamos con Dios. Todo lo que Dios pedía, Cristo lo pagó. Y la tercera cosa que predican: la muerte, la resurrección y ¿qué más? La exaltación de Cristo. Capítulo 2. Estoy tomando estos 3 sermones que dio en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y en el capítulo 4. En el capítulo 2, verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué hizo Dios?
le ha hecho Señor y Cristo. Le ha hecho el Rey de Reyes. Cuando dice Señor, está hablando del que tiene la potestad, el que tiene la autoridad. ¿Sí? También en el capítulo 4, verso 11, hablándole a los del Sanedrín, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y podemos tomar muchos pasajes de la predicación de los apóstoles, de la carta de Pablo, mostrando la exaltación de Cristo. Jesús tomando el reino y la potestad, siendo el soberano del reino de Dios. Esto es bien importante, hermano. Esto debe ser nuestra predicación. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Si predicamos otra cosa, ¿qué hacemos? Chocarnos con la señal una y otra vez. Y no vamos a la realidad. Porque déjeme decirle que ese hombre que sanó, después murió. Usted recibe una sanidad, pero después va a volver a enfermar y va a llegar un día en que va a morir físicamente. Pero si usted avanzó hacia donde apuntaba esa señal, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Sí? Por eso dice en el 2:28, cuando ellos escucharon esto que habían hecho, y cuando vieron y entendieron la muerte de Cristo, la resurrección, que Jesús había muerto por ellos y que Dios le había exaltado, dice el verso 2:37, no es cierto, 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el llamado después de que hemos entendido esto? Arrepiéntete. En el 3:19 también lo mismo. Cuando ven al hombre al que había sido cojo, dice el 3:19: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. O sea, debe haber una respuesta de nosotros a esa muerte, a esa resurrección de Cristo, a esa exaltación de Cristo. ¿Y cuál es? Arrepentimiento y conversión. Incluso Pedro les dice en el 17: yo sé que lo hicieron por ignorancia. No sé si es bueno que haya dicho, que los haya tratado de ignorantes, ¿no? Pero a veces, antes nuestra vida, ¿cómo estaba? ¿Cómo estábamos? En ignorancia. Y vivíamos cegados, esclavos del pecado. ¿Y ofendimos a Dios? Sí. Pero era por ignorancia. Pero ahora, entendiendo que dice, arrepiéntanse. Entonces, finalmente, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esta señal o a la predicación? ¿Sí? Vemos aquí que dice que en el verso 37, del 2:37, al oír esto se compungieron de corazón. O sea, compungir es doler profundamente. También otra traducción sería sentir que los perforaban. ¿Usted ha sentido un dolor así profundo en su corazón? Eso es lo que sintieron ellos cuando entendieron el mensaje. Y es lo que debemos nosotros sentir o responder de esta manera. ¿Sí? Y dice que en el verso 41 que recibieron al Señor y se bautizaron en ese día como 3,000 hombres a la primera predicación. Después, a la segunda predicación, dice que muchos creyeron y se bautizaron o se añadieron a la iglesia como 5,000. Muchos responden de esta manera.
Sin embargo, otros lo rechazan. Y esto sí quiero leerlo. ¿Cuál fue la actitud de los líderes religiosos? En el 4, verso 1. En el 4, verso 1. Estos líderes religiosos estaban los fariseos, los sacerdotes, y los sacerdotes eran grupos religiosos muy estrictos, los fariseos, los saduceos. Los sacerdotes eran encabezados por los saduceos. ¿Y cuál era la característica de los saduceos? Que no creían en la resurrección. Entonces, rechazaron esos líderes la obra de Dios. Dice el 4, verso 1, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Nuevamente, pensemos en esto. Ellos están diciendo, hay resurrección de los muertos. Y una señal de eso, ¿cuál era? El milagro que había acontecido. Pero ellos, ¿qué hacen? Los arrestan. Y fíjense en el verso 14 de este mismo capítulo, 4:14, hasta el 18 vamos a leer. Y viendo al hombre que había sido sanado, ¿quién lo vieron? Los líderes religiosos, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué dijeron? El milagro está ahí, lo estamos viendo, y todos en Jerusalén ya se dieron cuenta, y eso no lo podemos negar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Creer en Cristo. Sin embargo, ¿qué dicen? Verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y será que les dijeron, Pedro, Juan, por favor, ya no hablen de Cristo? Esa es la expresión que dice aquí. No, los amenazaron y les dijeron, si siguen hablando los vamos a matar. ¿Sí? Sabemos quiénes son. Me recordó, y vaya Juan 9, me recordó cuando Jesús sanó a un ciego. ¿Recuerda esa sanidad? También en el templo en Juan 9, 24. Está el ciego delante de ellos y lo interrogan y le dicen, a ver, ¿cómo que Jesús te sanó? A ver, dinos cómo te sanó. Y les dice cómo lo sanó. Y después en el verso 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, o sea, Jesús, que Jesús es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Sigue diciendo, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los dije y no quieren oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Fíjese esta expresión, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Imagínense a los líderes religiosos, ¿no? ¿Por qué me preguntan tanto? ¿Ustedes también quieren ser discípulos de Jesús? Y le injuriaron. Y cuando dice le injuriaron, ¿qué quiere decir? Lo maldijeron y le dijeron hasta de lo que se iba a morir. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, fíjense, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, yo sé de dónde viene y quién es Él. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué está diciendo?
Hace rato le habían dicho, él es pecador, ¿y qué está diciendo? No es pecador, porque Dios lo oye y él hace su voluntad. Y sigue diciendo, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Tú nos quieres enseñar si nosotros somos los doctores de la ley. ¿Qué nos quieres enseñar a nosotros? Eso es lo maravilloso. Antes éramos ciegos y ahora podemos ver. Entonces, los intereses de los judíos, de los líderes religiosos, es contrario al propósito y al interés de Dios. Lo que Dios había establecido como piedra principal a Jesucristo, ellos ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Y a veces cuando el propósito de Dios va en contra de nuestros propósitos, ¿qué hacemos? A veces actuamos como estos líderes. Rechazamos su voluntad, rechazamos su obra, rechazamos incluso las evidencias y las señales que Dios ha hecho. Pero termino con esto. ¿Cómo actuaron los apóstoles? ¿Cuál era el poder de ellos? ¿Cómo se muestra el poder del Espíritu Santo en ellos? ¿Al sanar al cojo? Vea el verso 19, 4:19. ¿Cómo se muestra ese poder actuando en la vida de los apóstoles? 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No nos pueden callar. Recuerda esto, mismo Juan lo dice, ¿no? En 1 de Juan 1, verso 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual dice estaba con el Padre y se nos manifestó. Termina diciendo lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Cuál es el tema de hoy? Lo que hemos visto y oído. La vida de los apóstoles estaba en peligro. ¿A ellos les importó? No les importó. Literalmente entregaron su vida y literalmente perdieron su vida por predicar el evangelio. Literalmente fueron martirizados por predicar. ¿Sí? Pero ellos dicen, no podemos dejar lo que hemos visto y oído. Ahora, fíjese, aquí es donde quiero que ponga atención. Lo que hemos visto y oído, ¿qué predicaban? ¿La sanidad del cojo? ¿La sanidad del ciego? ¿La resurrección de Tabita? ¿La resurrección de alguien más? No. ¿Predicaban a quién? A Jesús, su muerte y su resurrección. ¿Eso es lo que ellos habían visto? ¿Lo que habían oído? ¿Lo que habían tocado? Tocante al verbo, dice Juan, de vida. La vida fue revelada en Jesucristo y eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos oído. A ellos no les preocupaba perder su vida. A veces a nosotros nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? Yo no testifico de Jesús porque me preocupa que ya no me hablen mis familiares, porque me preocupa perder el grupo de amigos que tengo en la escuela, porque me preocupa perder a mi novio o a mi novia. Yo ya no hablo de Cristo. ¿Eso es lo que nos preocupa? El poder no radica en ese milagro. El poder radica en que a pesar de que les estaban prohibiendo, ellos ¿qué dijeron? Juzguen si es bueno obedecer, si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No, yo no voy a obedecerles a ustedes, yo voy a obedecer a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. El poder de Dios, del Espíritu Santo en nosotros es evidente. ¿Sí? No nos sometemos al poder de este mundo. El poder de este mundo quiere esclavizarnos nuevamente al pecado, quiere esclavizarnos nuevamente a lo material. Incluso ahora quiere prohibirnos que hablemos de Dios. ¿Cierto o no? ¿Ha visto en las noticias últimamente? Este diputado que quiere prohibir a las iglesias que hablen en contra de la homosexualidad y que no hablemos la palabra de Dios. Estamos en un estado laico, ciertamente, pero ahora también parece que estamos en una sociedad laica y quieren encerrarnos, que no hablemos en ningún otro lado de Dios. Y a veces nosotros lo aceptamos. Nada más hablamos de Dios aquí en la iglesia. Fuera ya no hablamos de Dios. Somos cristianos aquí, fuera ya no somos. Quieren imponernos lo que debemos creer o lo que no debemos creer, lo que debemos hablar o lo que no debemos hablar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, tocante al verbo de vida, respecto a Jesucristo. La vida fue manifestada en Él. Nosotros no nos vamos a callar. Tenemos las evidencias, sí, las señales, milagros, a veces nuestra propia vida, pero principalmente tenemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Predicaban la palabra de Dios, predicaban todo el Antiguo Testamento. Y se da cuenta, no lo leí porque nos íbamos a tardar mucho, pero Pedro, ¿qué decía? Así dijo David, así dijo el profeta, así dijo así dijo el otro. Y es lo que está aconteciendo. Dios nos ha dado la verdad en su palabra y la verdad revelada en Jesucristo. Todo esto es lo que ellos habían experimentado y es lo que nosotros también hemos experimentado. Entonces, hermanos, no nos quedemos en la señal, no nos quedemos en un milagro. Lo que hemos visto y oído es respecto a Jesucristo. La sanidad no era el fin, sino mostrar que Cristo era el Señor y que por la fe en Cristo hay salvación. ¿Sí? Hermanos, no nos callemos, no nos callemos. Lo que hemos visto no es ese milagro físico, sanidad. También lo hemos visto, pero el mundo también lo ve. Incluso también Satanás puede hacer milagros. Esa no es la señal. Lo que hemos visto, como decía el ciego, antes estábamos cegados, ahora vemos la luz de Cristo, la salvación de Cristo. La vida fue manifestada en Él y eso es lo que debemos testificar. Yo pregunto, hermano, ¿qué haremos? ¿Nos doblegaremos ante este mundo, ante sus valores, ante sus principios? Y si dicen, ya no hables de Cristo, entonces tú vas a decir, sí, ya no. Porque si hablas de Cristo te voy a correr del trabajo. No, ya no hablo. Si hablas de Cristo aquí en esta clase te voy a reprobar. No, entonces ya no hablo de Cristo. ¿Qué haremos? ¿Dejaremos que nos callen? ¿O hablaremos con valor y determinación? Póngase en pie y oramos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Señor, tú nos has hablado, Padre, en tu palabra, te has revelado a nosotros. Tú tienes el poder de levantar a los muertos y nosotros lo hemos experimentado. Antes estábamos ciegos, antes estábamos muertos y ahora podemos ver y ahora tenemos vida en ti. Pedimos, Padre Santo, en esta noche, que tú nos des ese valor, que tu Espíritu Santo venga a nosotros y que nos des ese valor como los discípulos, como los apóstoles, para hablar, incluso entregar nuestra vida por causa de ti, por tu reino, Señor. Que no nos callemos, que no dejemos de hablar la obra
que tú has hecho, oh Dios, tu muerte, tu resurrección, tu glorificación, pero el milagro también que tú has hecho en nosotros al transformarnos y al darnos vida. Te agradecemos, oh Dios, por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.